Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Soy Elsa Iturriaga y a continuación vamos a presentarles el tema del día de hoy que vamos a abordar. Se trata de la prueba PISA 2012. Ya se ha hablado mucho al respecto, ha habido bastantes críticas. Sin embargo, a pesar de que el resultado final nos deja en el último lugar respecto a comprensión lectora, matemáticas y ciencias, nuestro país es el que más avanzó en los últimos 12 años. Vamos a hablar sobre este tema. Precisamente hemos invitado a Manuel Higuíñez Echevarría, paz presidente del Foro Educativo y viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación en el periodo 2000 a 2002. De igual forma nos acompaña Juan Borea Odría, representante del Consejo Nacional de Educación y director también de un centro educativo. Les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuáles serían las recomendaciones luego de estos resultados, de lo que opina la mayoría de peruanos y también tras este informe PISA 2012, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mejorar? Claro, si yo tomo una prueba, como hacemos en el Perú, en segundo grado, la información que me va a dar llega hasta segundo grado. Me puede decir algo de segundo, de primero y de la inicial, porque ese examen me va a revelar solamente esa información, no puede ir más allá diciéndome lo que ocurre después. Pero si la prueba es a los de chicos y chicas de 15, me va a manifestar cosas que tienen que ver con la trayectoria educativa de esos chicos. Y en consecuencia, un resultado tan bajo lleva a preguntarnos sobre qué pasa en el recorrido de toda la secundaria y la primaria. Con la salvedad que hay que hacer notar es que si yo tomo una prueba a los de 15, ahí tenemos en el Perú chicos que están en la secundaria terminándola, y puede haber hasta alguno que está terminando la primaria recién. Entonces es muy variada, muy heterogénea la población que, en cuanto al grado en que ellos estén, no todos están en cuarto grado, ni en quinto grado, ni en segundo grado, están dispersos. En consecuencia, lo que hay que hacer es una revisión del conjunto de nuestro sistema educativo formal y no formal, escolar y no escolar, y retomar lo que hemos acordado, que es el proyecto educativo nacional. Y además retomar las grandes políticas y no abandonarlas, no olvidarnos, inventando cosas nuevas sin superar lo que ya habíamos tenido como acuerdos. Bueno, pero yo quisiera decir además una cosa en particular que Juan va a compartir, y es que hoy día tenemos que lamentar la muerte de Jesús Herrero. Y entonces en educación, cuando uno dice qué hay que hacer, también es muy importante lo que han hecho personas como él. Y entonces no prescindir de la experiencia que sobre todo él tuvo en Fe y Alegría, que demuestra que se puede tener mejores logros con escuelas, con un proyecto, con una propuesta pedagógica, con una orientación ética. Pero que también tienen, por supuesto, el apoyo privado, ¿no? Bueno, tiene gestión privada, pero son escuelas estatales, pero sí tienen una gestión privada, no específicamente privada, una administración. Que la tienen las congregaciones que asumen cada escuela. Pero lo importante es que son escuelas con proyecto, con propuesta, con orientación. Yo diría son escuelas con escuela. ¿Fue necesario que el Perú se presente a este tipo de prueba de evaluación? Bueno, ¿fue positivo, digamos, a grandes rasgos o al final no tanto, como sucedió con otros países de la región que no se presentaron? Claro, dicen que la culpa de que estemos últimos fue de Panamá, porque el 2009 estuvo después que nosotros, este año no se presentó y nos dejó al último. Bueno, no se trata de compararse con los peores. No, eso lo digo en broma, pero quiero decir que ellos no se presentaron, como nosotros hay años en que no nos presentamos. O sea, no es obligatorio presentarse. Es bueno de cuando en cuando si uno quiere comparar determinados criterios. Creo que sí es más importante establecer otro tipo de pruebas, como son extender las pruebas que hace la Unidad de Medición de Calidad Educativa del Ministerio de Educación, que es una unidad hasta ahora bastante prestigiada y muy buena, ojalá que se mantenga así, que no la manoseen. Ellos están ahora tratando de hacer, no solamente en segundo de media, sino están haciendo pruebas de mediciones de tipo muestral, no censal como se hace en segundo grado, en sexto de primaria y en quinto de media, justamente para tratar de ver cómo estamos a ese nivel. Ahora, también es cierto que en el segundo grado, si evaluamos las pruebas que hemos tenido últimas,
también salimos mal, pero por lo menos son más cercanas. Hay otras pruebas que establece la UNESCO, la IESE, que es el Instituto de la Calidad Educativa de América, que son más cercanas a nuestra realidad, también son importantes. No digo con esto que no participamos en PISA, pero no es obligatoriamente entrar en PISA. No es necesario Claro, tampoco. pero hay que relativizar esas pruebas, todas ellas, aunque sean las más cercanas, Sí, sí. y las peruanas, porque la calidad no se mide con esa prueba, sino un aspecto de la calidad. La calidad en la escuela no se puede medir solamente a través de exámenes, tiene que ver con las actitudes, con los valores, con el conocimiento de la historia, con el ejercicio corporal. Algunos con muchas especialistas cosas. también dicen que tiene un trasfondo familiar. Sin embargo, también se puede responsabilizar al tema presupuestal, porque los países que han sacado mejores resultados obviamente invierten mucho más en educación en sus respectivos países. No hay una cuestión automática, hay que decirlo, ¿no? Pero sí es cierto que hay una tendencia. Cuando tú inviertes más en educación, tendrás maestros mejor pagados, tendrás mejores instrumentos, tendrás mejor Como exigir equipamiento. también a los maestros. Además, cuando tú tienes más dinero, el estudiante de por sí come mejor. O sea, si es un país que invierte más, es que generalmente la población come mejor, la población tiene un entorno mediático, educativo, mucho mejor que aquellos que están carenciados. O sea, no podemos negar que hay una relación entre rendimiento y inversión, pero no es automática. Conversábamos antes con Manuel justamente sobre el tema de Qatar. Qatar decuplica nuestro Producto Bruto Interno, pero está con nosotros, mano a mano, ¿no? A nivel de educación. Sí, Estados Unidos invierte un platal como $22.000 por alumno al año, estamos por 1.000 y pico. Estados Unidos sale en el puesto 37. O sea, tiene que ver también con los programas, ¿no? De educación. Claro, la educación tiene su rol, pero lo primero que estas pruebas revelan es que el factor económico-social es el más importante e influyente en los resultados. O sea, por eso que los primeros son países industrializados. Esta es una prueba de países industrializados. Y por una razón adicional, si yo tengo un proceso de industrialización, de innovación, de nuevos productos, de equipamientos más sofisticados, tiene una demanda cognitiva de habilidades y destrezas mayores a la ciudadanía. O sea, la educación camina más rápido la exigencia cuando hay... es distinta, exactamente. ¿no? Si yo tengo una producción estancada o repetitiva o extractiva, ya No no hay una demanda, una presión a la escuela y a la educación para desarrollar nuevas capacidades, y en consecuencia hay que tomar en cuenta que entonces aquí la industrialización ofrecida como propuesta es en serio para nosotros muy importante, porque eso significa nuevos productos, nuevas exigencias para el trabajador. Pero ¿cómo se explica entonces que con el crecimiento económico que hay en nuestro país, digamos, no se llegue a mejorar como se espera? Se mejoró muy poco. Bueno, es que hay un crecimiento alto, pero es un crecimiento partiendo de muy abajo. O sea, digamos, tenemos un buen crecimiento a nivel mundial, pero otros países del mundo que no crecen a tanto ritmo, sin embargo, tienen una base de partida mucho mejor. Pero, por ejemplo, a nivel de la región, entre Chile y Brasil, que en los últimos 15 años han mejorado considerablemente el tema educativo y han crecido menos que nuestro país. Bueno, es que la relación nunca es automática, ¿no? Depende. Yo ahora veo el caso de Madre de Dios. Es un departamento o una región que casi no tiene una reducción enorme de la pobreza, más abajo del promedio nacional, y sus indicadores están muy por debajo del promedio nacional cuando vemos en aprendizaje. Entonces no hay una relación mecánica, depende de qué hagamos desde la educación y de la escuela, porque tenemos un rol. Lo que hay que decir es que no podemos hacerlo solos, pero que también tenemos un rol los muy importante. esfuerzos no están articulados, están dispersos. Eso es lo que señalaba yo, que el proyecto educativo nacional para muchos se quedó en el olvido o nunca lo revisaron, y no es correcto. Si uno toma un acuerdo, hay que buscar cumplirlos. Si no, es un círculo vicioso. Hay falta a veces de continuidad de políticas educativas, porque las políticas educativas tienen que ser de largo plazo, dado que un estudiante pasa por lo menos 4 gobiernos, digamos, en el sistema escolar. Entonces, si cada vez que cambia un ministro, cada vez que cambia un gobierno, tiene que ser una política nacional a largo plazo. Y existe, es el Proyecto Educativo Nacional, justamente yo pertenezco al Consejo Nacional de Educación, que fue el encargado de sistematizar la producción de esto, pero que intervino mucha gente. El problema es que los énfasis que hacen los diversos gobiernos a veces no es el mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la educación políticamente no es rentable en el mal sentido de la palabra política. La política es una cosa grande, buena, pero a veces uno habla politiqueramente. O sea, si yo invierto ahora,
Por eso es que los gobiernos muchas veces les gusta invertir ¿en qué? En escuelas. Bueno, para seguir hablando sobre este tema vamos a hacer una breve pausa y retornamos con más aquí en Voz Ciudadana respecto de la educación en nuestro país. Cada grupo político representa y expone una posición. La democracia permite la diferencia de ideas y criterios, pero también es tolerancia, ponerse de acuerdo y decidir juntos cuando el objetivo es uno solo: el Perú. Con un promedio de 20.000 operaciones mensuales, el Banco de la Nación de Aguas Verdes Tumbes es el soporte financiero del comercio en nuestra frontera norte. Soy ecuatoriana, vivo en Huaquilla, tengo mi negocio hace 30 años. Yo trabajo con el Banco de la Nación para evitar el robo y todo eso. Viernes o sábado depositamos el dinero en el banco para tener más seguridad y no estar continuamente con el dinero en la mano. El banco nos da una facilidad a la gente trabajadora porque uno puede hacer sus depósitos, sus giros, pagando un interés muy bajo a comparación de los demás bancos. Nuestro compromiso con la eficiencia y la innovación brinda también la mejor protección para sus operaciones a través de la banca electrónica. En internet pueden ser sus transacciones directamente, un giro, una transacción de cuenta a cuenta. Porque encuentras todos los servicios en canales de atención cercanos y seguros. Banco de la Nación, el banco de todos. Perú, progreso para todos. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de la calidad de la educación en el Perú. Y precisamente queríamos preguntarle a nuestros invitados qué hacer para mejorar esto. Ya se ha hablado acerca del Plan Nacional de Educación, que se tienen que articular esfuerzos, mayor presupuesto, que es lo que coincide la mayoría. De repente también poner más énfasis en el tema de la industrialización. Pero la evaluación de los profesores ha sido un error, de repente no seguir insistiendo en evaluarlos permanentemente. Bueno, ese es un tema muy importante porque ha quedado ya instalada la porque idea el rol de los profesores de que la es evaluación fundamental. es parte de la actividad profesional. O sea, hoy día nadie dice que no a la evaluación. Lo que no hemos acertado es en la calidad y el resultado de estas evaluaciones. Muchas evaluaciones se cayeron, hay desconfianza y yo creo que ahora le toca al gobierno dar pasos efectivos en esas evaluaciones, en primer lugar con las que significan la recategorización de los maestros que bajaron de categoría por el aumento de 5 a 8 de niveles, ¿no? Si aumento a 8 hay una baja que hay que reparar rápidamente, ¿no? Lo mismo la evaluación para los directores, que hay que retomarla, ¿no? Y lo mismo ir empezando evaluaciones de desempeño de menos a más, porque el desempeño es muy complejo de evaluar y los resultados no se deben solamente al factor maestro. Entonces es muy peligroso asignarle al maestro la responsabilidad principal siempre de los resultados y olvidarse cuando hay avances. Usted mencionó que hemos tenido una mejoría en comunicación. Leve, pero... No, empieza significativa. Solamente es comparable la parte de comunicación, no como se ha dicho por ahí, la de matemáticas o la de ciencias. Pero ahí nadie se acuerda de hacerle un aumento a los maestros. ¿Qué pasa entonces? Solamente nos acordamos cuando hay baja y no cuando hay resultados que empiezan a ser más positivos. Lo digo porque hay todavía una actitud tacaña, ¿no? Nuestros maestros, y eso hay que aprenderlo de Finlandia, tienen que tener un prestigio, un nivel de reconocimiento y un nivel salarial mucho mayor que el que tienen ahora. Yo no digo que eso sea permanente automáticamente, pero eso hay evaluaciones que es indispensable hacer. Entonces yo creo que el gobierno tiene la oportunidad con el Plan Perú Maestro en capacitación, en ascensos, en reconocimientos por ejemplo, por trabajo rural o trabajo de director, para dar pasos que garanticen que el maestro sienta que hay un reconocimiento y que entonces no resista, ¿no?, la necesidad de la innovación y del cambio. Sí. No se ponga de costado porque dice, a mí el Estado me maltrata,
que eso se acabe, porque el Estado... Claro, que no haya un conformismo, ¿no? Que haya una motivación también para Claro, perfeccionarse y de mira, repente ser más didáctico. Primero recordar lo que dijo Manuel, que es importante. La misma Ley General de Educación señala 8 factores de la calidad, uno de los cuales es el maestro, pero hay muchos otros criterios de calidad. Sin embargo, sí hay que decir que la calidad del maestro es fundamental en lo que es la calidad del proceso educativo. O sea, ningún proceso educativo va más allá que la calidad del maestro. Yo creo que habría que ver algunos temas. En primer lugar, preocuparnos de la formación inicial del maestro. Se habla mucho de la capacitación en ejercicio, de la capacitación para actualizar, pero... La profesionalización, la carrera en sí. No, o sea, por ejemplo, que hay que capacitar a los docentes que están en carrera, pero hay que preocuparse también de hacer que los que están estudiando educación, en la formación inicial, esa sea de mejor nivel, porque la verdad de las cosas es que el nivel... Claro, porque si no es como estar parchando lo que ya está regular Claro. o mal. Ahora, mientras no haya una carrera más atractiva, y lo digo yo que soy maestro y que amo mi profesión, pero en la medida en que no sea más atractiva, la mayoría de la gente que entre a nuestra carrera va a ser la que no tiene acceso a otros lados, ¿no? En el argot popular se decía más que sella maestro, ¿no? O sea, bueno, ya... Si no puedes postular otra cosa de maestro, eso está mal. Pero el rol es fundamental, porque en todos los países donde se invierte más, en salud y en educación, ¿no? Bueno, se invierte más, pero como hay tantas personas, el sueldo del maestro se ha deteriorado bastante. De la década del 60 a la actual, algunos dicen que hay hasta un 90% de deterioro en la capacidad adquisitiva. Entonces yo no digo que haya llegado a tanto, puede variar, pero que ha habido un deterioro grande sí. Y entonces no es atractivo para el muchacho que egresa de un colegio entrar de maestro. O sea, tiene que tener una vocación muy fuerte para, teniendo posibilidad de ingresar a universidades. ¿Cuál sería entonces entrar la de reforma maestro. que debería plantearse? ¿Cómo se, digamos, por ejemplo, la gran reforma para el tema salarial, en el caso de los docentes, de maestros, por ejemplo, en la educación en general? Bueno, hay ya una ley que ha costado 10 años y que esa ley plantea los procesos por los cuales se tiene que producir el ascenso de nivel, y cuando yo asciendo es que aumenta mi sueldo, ¿no? Está asignado a un determinado nivel, y ese proceso estamos muy atrasados. Yo creo que ni el gobierno anterior ni el actual están dando los avances que necesitan de preparar estas evaluaciones de desempeño que permitan el ascenso. Ahora tenemos que resolver la emergencia. Es estos que bajaron de nivel. Hay que darles la prueba, la posibilidad de que recuperen el nivel que perdieron, ¿no? Pero creo que está en la ley, con los defectos que pueda tener, los derechos que tienen los del SUTEP de plantearle objeciones ante el tribunal, que está perfectamente permitido. Ya hemos llegado a esta ley y lo que toca ahora es tratar de cumplirla al máximo para poder evaluar dentro de 5 años si hay que hacer tales modificaciones. Puede decir, Pero ya está entonces, que planteada la estamos casi relación. en una emergencia, digamos, para poder articular fuerzas. Yo creo que hay Es que urgente. poner, hay que ser efectivos. O sea, Sí. lo planteado en la norma, que dice que el primer nivel gana tanto con tantas horas, el segundo nivel gana tanto, y el profesor puede hacer carrera, que se empiece a cumplir contundente y netamente. Claro. De modo que acabemos el escepticismo, la desconfianza, porque el Estado está cumpliendo. Eso no quiere decir que el maestro no tiene que mejorar su desempeño, pero nosotros tenemos que distinguir ahí un tema más cultural, más ideológico, de convencimiento, de movilización, pero al gobierno no hay por qué pedirle que sufra mucho para cumplir la ley. Es lo que más claro que tiene. Hay una importante ley, con un importante reglamento, ya a la ejecución Y de esas recursos políticas hay, ¿no? y recursos hay. Entonces, en mucho depende de economía y finanzas. Y ese mensaje la gente lo entiende muy rápido, el maestro lo entiende muy rápido. No hay que hacer mucho. Sí. Yo creo lo mismo que hay que consideración. aplicar la ley. Ahora, yo la verdad es que creo que esta última ley que se dio fue un error. Hubiéramos quedado con la anterior y hubiéramos podido avanzar mucho más. Pero en fin, ¿Por qué? Es un debate. es un debate largo que hay, porque la ley lo único que hizo de nuevo fue aumentar de 5 Bueno, a 8 niveles. Nos llevaría a hacer otro programa al respecto. de Claro, repente. por eso, o sea, pero ya tenemos una. Y ya que estamos en esta, hay que sacarle punta y aplicarla a rajatabla. Pero no se está haciendo. Por ejemplo, las evaluaciones hace años que Pero no se ahora hacen. con el nuevo ministro también ha puesto énfasis en ese sentido. Claro, el tema de la pero una cosa es capacitación. el énfasis de intenciones y otra cosa son las posibilidades reales con el equipo Bueno. que tiene, con las circunstancias que tiene. Y ojalá que pueda, esperemos que pueda. Por ejemplo, él es bien realista en una cosa que lo dijo públicamente, no me acuerdo en qué lugar.
Si le dijeron va a pedir más plata, pero primero hay que gastar la que tenemos. Del empresariado, ¿no? Porque en el último CADE justamente también se ha hablado al respecto. Pero yo creo que este es un problema de mejorando la educación puede subir de repente hasta yo creo que es un problema del PBI. Yo aplaudo a los empresarios y que se va, pero mejorar la calidad pública depende del Estado y de los representantes del Estado que son, en este caso, los ministros y los funcionarios. O sea, hay que acoger la iniciativa privada, pero el Estado tiene una responsabilidad que hay que ejecutar. Y no es tan fácil, porque el Ministerio de Educación es yo he trabajado también, bajo sus órdenes he trabajado en el Ministerio, es un paquidermo pesado. Las leyes son incomprensibles. Para ejecutar un sol hay que sufrir enormemente. Es decir, hay un sistema perverso. Un poco entrampado de repente. Estamos ¿no? entrampados en la burocracia, en la reglamentación. Muchas veces no se ejecuta simplemente porque las normas no te permiten ejecutar. Si te dan la plata el 16, aunque la tengas ya en presupuesto, no te la dan. Te la dan el 16, ya no puedes ejecutarla. Y eso revierte al Estado. Dicen que se gastó mal. Se gastó mal porque no hay posibilidad real de gastarla. O sea, hay un montón de desentrampamientos que para mí vienen primero mejorar la formación inicial. Hacer más atractiva la carrera docente, dando mejores sueldos y empezando por lo que ya hay, no hay que empezar gran cosa, ya hay una ley, hay que hacer las evaluaciones y cumplirla. Mejorar el equipamiento, mejorar la gestión, ese es un tema en el cual estamos entrampados. La gestión del sistema educativo está entrampada por un montón de normas que son totalmente irreales, tontas. Digamos, ahí hay un cuello de botella. Sí. En las normas, y yo diría más en los hábitos también, porque la tendencia al centralismo sigue siendo muy grande. Y el gobierno actual, el ministro, tiene un plan en este momento que ha recibido del ministro anterior. Entonces tiene esa ventaja, que es lo mejor que yo considero tiene él entre manos, es la política más magisterial, como decimos, la ley y este Plan Perú. Y hay políticas que hay que persistir, que no son de resultados espectaculares. El acompañamiento pedagógico, o sea, el aprendizaje y la colaboración entre colegas es muy importante, se ve como un elemento positivo y eso es una política que debe continuar e insistir. Pero creo que a semejanza de otros países, que no quiero mencionar, hay que crear una mística en torno a elevar el nivel de la escuela pública. Definitivamente. Porque si nosotros elevamos el nivel de la escuela pública, ya no tiene que entrar una educación privada que no esté aportando algo al país. Si yo le diría a Juan, que es director de un colegio privado, ¿tú por qué estás en la educación? ¿Por qué tienes que crear una escuela privada? ¿O mantienes una escuela privada? Porque me está aportando algo nuevo. La educación pública tiene obligaciones con la equidad, con la inclusión, con no selectividad. Todo el mundo tiene acceso a la educación pública. Bueno, ¿qué le aporta esta X escuela privada? Y no lo que tenemos ahora, que es una proliferación de escuelas privadas de muy baja calidad. Ya en Lima se revela así y en otras ciudades también. Pero hay la idea de muchas escuelas públicas son mejores que muchas privadas, digamos, para gente de escasos recursos económicos. Claro, y hacen el esfuerzo por mandar a sus hijos esta nueva escuela privada que se masifica ya no viene muchas veces con un proyecto propio, claro, por ejemplo, una idea el propia. Colegio Presidente de la República no es un ejemplo, un claro pero ejemplo. Ya con la plata que eso en realidad no lo podemos poner como ejemplo, porque cualquier colegio es una excepción, con esa pero plata funciona. O sea, eso en realidad es una cosa interesante, pero que es fuera de la realidad cotidiana, eso no lo puedes replicar. No se puede aplicar pues en la Entonces, mayoría. No, hay que hacer en regiones escuelas que atiendan a estos chicos que tienen capacidades especiales, pero yo no estoy de acuerdo en el desarraigo. Yo tampoco. Yo creo que eso no quiere decir que la educación no debe atender a estos chicos con capacidades especiales, pero atendiéndolos en su contexto social, que evolucionen con su generación, que es algo que la educación siempre debe cautelar. En esto que decía de los colegios particulares... Bien, ya llegamos al final, prácticamente 3 segundos. Solamente decir que la gente no es tonta. Si hay una educación pública de calidad, nadie va a ser tan tonto de pagar su plata para ir a una escuela pública privada de mala calidad. En otros países? Subamos el nivel. Muchos de los países que están en primeros lugares en PISA son pura escuela pública. Japón. Claro. Japón es un país Finlandia, industrializado. Los países asiáticos el propio Shanghái, que es el que ha ganado, que es un municipio. Hay calidad. En China no hay escuela privada, ¿no? Hay calidad. Pero son escuelas que tienen alto nivel y en consecuencia, como dice Juan, si entra una educación privada es por alguna particularidad que está aportando. Bien, yo les agradezco a ambos su participación aquí en Voz Ciudadana y estos alcances que nos han dado, que sirven por supuesto de insumos a las autoridades, no solo de aquí del Congreso de la República, sino también del Poder Ejecutivo.
Muchas Gracias gracias. a A usted. Nosotros llegamos al final de esta emisión. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.